la fe es puesta a prueba. Y la palabra del Señor dice que el Señor prueba nuestra fe como el oro. Y el oro se prueba con el fuego, es decir, a través de las dificultades, situaciones que a veces humanamente nos parecen imposibles de superar. Allí es puesta a prueba nuestra fe. Puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, situaciones de injusticia, dificultades económicas o una decisión difícil. Hoy quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón y lo he titulado Pasando nuestro Jordán. Y cuando se piensa en el Jordán, es un río sencillo, pero ese cruce tiene un significado muy importante. Puede ser el cruce, como la canción que dice, cruzando al otro lado, a la otra orilla cuando uno muere. El cruce también puede significar morir a cosas en nuestra vida para que viva el Señor en nosotros. Son desafíos que se nos presentan. Y el pueblo de Israel tuvo que pasar al otro lado del Jordán, hacia la tierra prometida. Tenían que pasar el Jordán. Y cuando ellos llegan a la orilla, en una primera etapa, ellos no pudieron cruzar. Y no pudieron cruzar por su falta de fe, su incredulidad, sus dudas. Los príncipes de esas 12 tribus fueron y conocieron la tierra, regresaron y 10 de los 12 dijeron, muy buena tierra, pero vamos a morir allí. Hay gigantes, hay murallas, hay guerreros, hay cosas imposibles de superar, así que es mejor que no. Y entonces, esos 40 días de recorrer la tierra se convirtieron en 40 años. Es decir, que los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra de la bendición. Luego, después de 40 años, nuevamente están allí para cruzar el Jordán. Y entonces, allí cambian las condiciones para Josué, que su líder, su hombre de Dios, aquel hombre que tenía esa visión clara, ese llamado, muere y él tiene que asumir la dirección y cruzar el Jordán. Y ese cruce del Jordán puede ser cualquier tipo de dificultad o enfermedad. Hoy hablé con un hermano donde me pedía oración porque su esposa tiene un dictamen médico grave, delicado. Y no pensaban en eso y llegó. Y entonces estamos unidos en oración porque tiene que ver con su vida. Su vida. Es una enfermedad muy difícil. Pues bien, yo quisiera saber, ¿quién de ustedes ha leído Josué, el capítulo 3 y el capítulo 4? ¿Alguna vez? Si hemos hecho devocional juicioso, por ahí pasamos en algún momento. Ese texto que se encuentra allí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Josué, nos representa uno de estos momentos decisivos. El paso del Jordán, en ese momento, era humanamente un obstáculo infranqueable. 3 millones de personas, 3 millones de personas tenían que pasar ese río en aquella época del año. Leyendo por allá Josué 3:15 dice que en aquella época se desbordaba por todas sus orillas. Es decir, cuando ellos llegan
En ese momento es un momento donde el río está más crecido que nunca. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esas ocasiones así? Que cuando se nos presenta la oportunidad es cuando más difícil es, cuando es más imposible. Y llega a tener más o menos 1 kilómetro de anchura por unos 3 metros de profundidad. Es decir, era una tarea humanamente imposible, pero también era una tarea imprescindible, es decir, hay que cumplirla si querían entrar en la tierra prometida, en la tierra de bendición. Así que ese paso contiene un rico simbolismo que, como decía al principio, para muchos puede representar la muerte, pues nos franquea la entrada a la tierra prometida, que es el cielo. Para otros puede ser el símbolo de la conversión, de morir para entrar en una nueva vida. Pero en un sentido mucho más amplio, todos los que estamos aquí tenemos uno o varios pasos del Jordán. Y si no lo ha tenido, en algún momento en la vida va a estar frente a su propio Jordán. Y quisiera saber cuántos en estos momentos de pronto están en un momento decisivo para cruzar un Jordán en su vida. Levante la mano. Hay 1, 2, 3, 4, bien. Pues bien, esos cruces requieren fe. Fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es un encuentro. Es un diálogo entre Dios y nosotros. Eso es fe. Entonces hay un diálogo cimentado en el amor mutuo, el amor de Él hacia nosotros. Dice que Él nos amó primero a nosotros. Y cada parte da y recibe algo como debe ser en toda relación de amor. Entonces el Señor nos dio y luego nosotros tenemos que hacer nuestra parte en una relación mutua de amor. Y aquí viene la situación más importante. Somos un pueblo y debemos ser un pueblo que confía, que tiene una confianza plena. Entonces, en primer lugar, lo que Dios esperaba en aquel momento para ese pueblo que estaba frente a la orilla del Jordán y al otro lado estaba la tierra, que tenían que entrar a tomar posesión, tenían que rendirle a Dios un paso de fe. Dios esperaba de este pueblo una decisión. Y las decisiones es que uno no se puede quedar allí contemplando las cosas, sino que hay que avanzar. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento le han pedido al Señor que le abra una puerta y el Señor se la abre. El problema no es si se la abre. El problema es que si se la abre hay que cruzarla. Porque a veces nos abre el Señor la puerta pero no la cruzamos. Entonces están frente al Jordán y ellos tienen que cruzar. Y obviamente hay 3 actitudes que son la columna vertebral de la fe. Eso es lo que vertebra la fe. La confianza y una lleva a la otra, que eso es muy importante. Primero es la confianza, la segunda es la obediencia y la tercera es la santidad, la entrega. De hecho, estas son consecutivas y lleva una a la otra de una forma natural. Hablemos de la primera, confianza. ¿Cuál es su Jordán? ¿Cuál será nuestro Jordán mañana o pasado mañana? No lo sabemos. Yo le pregunto a la pastora, la administradora, ¿ha tenido que cruzar algunos Jordanes? Y para cruzar esos Jordanes, aunque estén desbordados, estén en el momento más difícil, hay que tener confianza plena, confianza plena. La fe es imposible
si no hay ese elemento de confianza. Hebreos capítulo 11, verso 1, define esa confianza como certeza. Perdón, dice así: es pues la fe, la certeza. Ahí estamos en lo que es el elemento de esa confianza. Pues entramos en confianza con Dios. Nos ama, nos llama, nos hace de su familia, somos parte de Él. Y luego entramos en esa dimensión, una confianza definida como certeza. Por eso Pablo decía: yo sé a quién he creído. No en quién he creído, a quién he creído. Entonces fe es la certeza, dice, de lo que se espera. Certeza. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero tengo la convicción y la certeza que sí, lo voy a lograr, porque no depende ni de mi actitud, sino depende de quién es la fuente. Entonces, yo tengo total certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, toda relación de amor requiere confianza, y la confianza es el terreno fértil en que crece el amor. Si usted confía en el Señor, va creciendo ese amor hacia el Señor. No es lo mismo cuando usted comenzó la vida cristiana hace 10, 15, 20 o 30 años. Ahora, todos los días ese amor, esa relación es mucho más profundo. Entonces, cuando hay falta de confianza, eso ya es un tóxico que destruye el amor. Ahora, la fe bíblica no es una confianza a ciegas. ¿Recuerdan ustedes cuando el diablo le dice a Jesús: tírate? Porque dice la palabra que mandará a sus ángeles para que te cuiden. Tírate. Y para muchos creen que la fe es eso, tirarse a las ciegas. No es confianza, no es un salto al vacío. ¿Quién aquí ha dado un salto al vacío alguna vez? Y de pronto se tiró y después se abre el paracaídas, pero ese vacío se siente. O en una montaña rusa el vacío se siente. La fe bíblica no es un salto al vacío. No es una fe a ciegas, no es una confianza a ciegas. Yo me tiro ahí ya. No. Tiene 3 elementos. Está fundamentada en lo que Dios hizo en el pasado. Está fundamentada en lo que Dios hará en el futuro. Y está basada también en lo que Dios es. Esos 3 elementos son esenciales en entrar en esa fe bíblica. Y cuando pensamos en lo que Dios hizo en el pasado, hace 10, 20, 30 años, 50 años, o lo que Dios hizo hace miles de años, aunque no estábamos aquí, pero lo sabemos. Entonces, cuando yo pienso en lo que Dios hizo en el pasado, estoy pensando en un aspecto sencillo de la fe: la fidelidad de Dios. Y no es casualidad que el verbo usado más veces en el Antiguo Testamento y de un modo imperativo es la siguiente palabra: recordaos, acordaos, recordad, acuérdate de. Entonces, ese es uno de los pilares de la fe, la fidelidad de Dios.
¿Cuántos han visto Dios obrando en su vida en el pasado? En algo, una sanidad, un momento. No lo olvide. Pero también en lo que Dios hará en el futuro. Entonces ya no hablamos de fidelidad, porque fidelidad es mirar hacia el pasado lo que Él ha hecho. Cuando miramos hacia el futuro nos centramos ¿en qué? En sus promesas. En el capítulo 3, verso 5 dice, y Josué le dijo al pueblo, santifíquense, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Santifíquese, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Y ese santificarse qué era? Limpieza por dentro y por fuera. Lo que decíamos el domingo. Tenemos un tesoro en vasijas de barro. Somos barro. Tenemos a Dios. Dios ha hecho obras maravillosas. Pero somos vasijas de barro. Entonces nos estamos juntando de barro todos los días. Por eso tenemos que santificarnos. Bañarnos, purificarnos, limpiarnos, pero también limpiarnos espiritualmente. Por eso se ayuna, por eso se ora, por eso se retira uno por allá a meditar en la palabra. Por eso tiene tiempos a solas con Dios, porque eso es santificarse. Ayunar no es tirar hambre. Santificarse es eso. Estoy mal en esto. Estoy mal en esto. No tengo a Dios en primer lugar. No obedezco la palabra. Soy terco en esto. Reconozco que no estoy bien en esto. Y ya, me humillo. Entonces les dice, santificaos, porque Dios hará mañana maravillas. Y cuando le dicen a uno eso, ¿qué? Son promesas. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Maravillas. ¿Y qué es una maravilla? Es algo que se sale del contexto natural, que no lo puede uno cuantificar, ni sumar, ni multiplicar. No lo entiende uno. ¿Cómo puede aparecer tantas cosas? Y uno no lo entiende. Pues bien, entonces la fe se fundamenta en eso. Pasado, en su fidelidad, en el futuro, sus promesas. Pero el tercer elemento es lo que Dios es. Y por eso en el versículo 11 habla de lo que Dios es. Y mire lo que les dice. Les dice, miren el arca del pacto. El arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Han visto por ahí películas del arca perdida y toda esta cosa? Pues esa arca es una maravilla, pero más que un mueble de madera recubierta en oro, era la representación de la presencia de Dios. Eso es el arca, la presencia de Dios. Y recuerde que en los tiempos de David esa arca por allá la llevaron en la casa de un tal Obededón y la dejaron allá tirada y guardada. Y dice que mientras estuvo esa arca en la casa de Obededón, le empezó a ir a él bien. Entonces David, que no era tonto, dijo, no me la traigo. Y voy a construirle una casa al Señor y el arca tiene que estar en un lugar espectacular. Eso representa la presencia de Dios. Los filisteos en algún momento se robaron esa arca y se la llevaron. Y le salieron úlceras y tumores cancerosos a la gente y dieron, no, devolvamos eso. Vengan, llévense en eso. Entonces los israelitas se fueron a traer el arca y llevaron un carro nuevo. Era un híbrido. Bonito. Nuevo, 0 kilómetros. Y en algún momento empezó a temblar ese carro por los huecos y el arca casi se cae y alguien se lanzó a sostenerla y cayó muerto instantáneamente. Y al ver que se murió y todo, la dejaron ahí. No, entonces vamos a morir, dejemos esto acá. Y exactamente se quedan frente a la casa de Obededón, entonces déjenla ahí. Y él sí la recibió y Dios empezó a bendecirlo. Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, hay bendición. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendición.
Entonces ya cuando David se da cuenta de eso, él manda a traerla, pero ya no manda carro. Ya no manda carro. Van los encargados de traerla, porque la presencia, el arca de la alianza, tenía que ser llevada por los levitas sobre sus hombros. Y eso tiene un simbolismo muy importante. Eso no es que la presencia de Dios lo vamos a montar en un carro o en una moto, en un pirata, llevémosla aquí. No. Eso se lleva es con reverencia, la presencia de Dios sobre nuestros hombros, respeto, sentir el peso de lo que es la presencia del Señor sobre nuestra vida. Pues bien, la presencia dice, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará a cruzar el río Jordán. Y aquí cambian las cosas, porque dice, Dios es el Señor de toda la tierra. ¿Eso qué significa? Poder. Poder. Hoy estaba mirando ahí la marcha y me senté a escuchar al presidente todo lo que decía. Y ese mensaje que dan las personas acerca del poder y el uso del poder y para qué lo han usado y cómo quieren usar ese poder para cambiar las cosas. Pero es el poder del ser humano. Eso no es lo que va a cambiar nuestra nación. Es el poder de Dios. ¿El poder de quién? Del Señor de toda la tierra. Entonces, en esas tres cosas se fundamenta. Pasado, su fidelidad. Su presente o el futuro, sus promesas. Y lo que Dios es, el Señor es poderoso. Por eso Pablo decía, yo sé a quién he creído. Pues bien, no solamente tenemos nosotros que tener esa confianza plena en el pasado, futuro y presente en lo que es el Señor, sino un segundo paso. Josué capítulo 4, versículo número 10. Y es que la fe, la confianza, lleva por obligación a un segundo paso importante para cruzar el Jordán. Ese Jordán que parece tan difícil. ¿Cómo se llama ese segundo? La confianza lleva a la obediencia. Y dice el versículo 10, el pueblo se dio prisa y pasó. El pueblo se dio prisa y pasó, dice la última parte del versículo. El pueblo se dio prisa y pasó. Entonces la confianza exige ¿qué? Obediencia. Si no obedecemos la palabra, martillamos y martillamos y nada se nos da. Cumplieron al pie de la letra todo lo que Dios les mandó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este aspecto de la obediencia? Por lo general, las personas cuestionan la palabra de Dios. Y cuando una persona cuestiona la palabra de Dios, ¿qué es cuestionarla? Es criticarla. Eso no puede ser cierto. Eso de los milagros no es verdad. Eso fue para otro tiempo. Eso no es para ahora. Bueno, cuando una persona cuestiona la palabra de Dios, es el primer paso para ahogarse en el Jordán. Si usted cuestiona la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra de Dios dice, probadme ahora en esto. Dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobra. Pruébeme. Pruébeme. Bueno, ¿será que sí? No, yo no creo eso. ¿Qué va? ¿A este tiempo? Entonces, cuestionar es el primer paso para ahogarse. Y es el embrión para todo naufragio espiritual.
Hoy en día, las personas que tienen dificultad para tener hijos, le implantan allá el embrión. Y qué bendición. Pueden tener hijos cuando parecía imposible. Pues el embrión de todo naufragio espiritual es cuestionar la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y este fue un error repetido en la historia del pueblo de Israel y también lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. Casi todos los periodos de declive y de apostasía han empezado en este punto. ¿Cuál? Poner en duda la palabra. Relativizar las palabras de Dios. Eso es relativo. Eso no es un absoluto, eso es relativo. Es rebajar la autoridad de las Escrituras. El papel todo lo resiste. Eso no tiene sentido. Esta vez no fue así. 40 años atrás aprendieron la lección. Ahora, ¿qué hicieron? Se dieron prisa y pasaron. Ya. No se ponga usted a cuestionar. La obediencia de la fe no nace de la obligación. Muchas personas de las que estamos aquí o de las que nos están en sintonía ahora han vivido en algunas iglesias donde su fe nació de la obligación. Es que a usted le toca hacer esto. Y la obediencia de la fe no nace de la obligación. Eso se llama legalismo. Es que si usted no hace así, si no viste así, si no pasa al frente, si no hace la oración de fe, si usted no se bautiza así o asá, no hay nada. Eso es legalismo. La fe no nace de la obligación, sino de la convicción. Es la certeza, la convicción. Pablo describe eso de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, antes ustedes eran esclavos. Esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del pecado. Por más que usted quería liberarse, no podía. Usted era esclavo. Éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen. Ahí está. Confianza lleva a la obediencia. Obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Entonces Dios les habla y les explica en detalle lo que deben hacer para pasar el río con éxito. Versículo número 9 de Josué capítulo 3. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan, escuchen lo que dice el Señor su Dios. Vengan, escuchen. No nace de la obligación, eso es legalismo, sino una convicción. Lo que Pablo dice es obediencia de corazón. Obediencia de corazón. Porque yo puedo decir sí, 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 pero por dentro estar diciendo no, no, no. ¿Recuerdan el Chavo? Él decía no. Y uno queda perplejo. ¿Va a hacer tal cosa? No. Se asienta la cabeza para decir sí, pero estamos diciendo que no. Entonces en el versículo 9 dice, acérquense, escuchen las palabras del Señor. Escúchenla. Entonces yo la escucho, la obedezco o la cuestiono. Decido yo ahogarme o pasar. Decido hacer lo que dice el Señor y paso. Entonces Dios no impone, y eso ocurre siempre, sino que expone, y el hombre es libre de seguir o no, de obedecer o de desobedecer. Él nunca obliga
a alguien a hacer algo. Eso el legalismo y las religiones tienen eso en sus manuales, obligaciones. Acercaos y escuchad las palabras del Señor, dice. Entonces, las palabras de Dios al pueblo y a nosotros hoy, que están en las Escrituras, son la base de nuestra confianza. Entonces, cuando usted lee la Biblia en el devocional diario, crece confianza y guía. ¿Para qué? No para llenarme de conocimiento, sino para obedecerla. Voy a obedecerla. Y eso ya me lleva a un destino que es muy importante. La santidad. Entonces, la confianza lleva a la obediencia y la obediencia lleva a la santidad. Y ese es el tercer rasgo de la fe. Una persona que confía, una persona que obedece y una persona que limpia su vida, que toma decisiones, que corta, que dice no, no más. Entonces, versículo número 5. Antes de ese gran acontecimiento, Josué les dice algo. Mire, Josué le dijo al pueblo, purifíquense. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ha sido invitado a una fiesta de bodas? Le mandan a decir qué tipo de ropa, formal o informal. Y ese día, todo el que va a esa fiesta de bodas va muy bien vestido. Y uno no hace diferencia. La única diferencia entre la novia y las invitadas es el vestido de la novia. Porque parece que todas se fueran a casar. Todas bonitas. Por única vez en el año, bonitas. Bien vestidas. Bueno, la Biblia habla de unas bodas, ¿no? Y alguien dijo, no, pues yo voy, pero no me baño ni me visto. Y cuando entró el dueño de la boda, dijo, ¿y usted qué hacía aquí? No, pues aquí me invitaron. Sí, pero tenía que bañarse, tenía que vestirse, tenía que afeitarse. Entonces mandó sus sirvientes, sáquenmelo, de pies y manos, y tírenlo allá afuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces lo que le está diciendo Josué a los israelitas es, purifíquense, porque mañana pasamos. Y Dios va a hacer maravillas. Que este río es imposible. Espere las maravillas. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Ahora, no es un ritual purificarse, no, porque ni había tiempo para eso. Era una purificación, una preparación espiritual. El pueblo tenía que poner la mirada en Dios, buscar la presencia de Dios a través de la meditación y la oración. Mañana, purifíquense, mañana Dios va a hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a tomar una decisión importante? ¿Hacemos esto? No, nos lanzamos. Fe ciega. No, dice purifíquese. Entonces medite. Haga una preparación espiritual. Entonces la santidad que Dios espera de su pueblo, aquí en este versículo, no es solo un asunto de mirar al cielo. Yo sé que hay momentos que hay que elevar los ojos y levantar las manos, que a ustedes casi no les gusta hacer eso, pero es bonito. Cuando todos ustedes levantan la mirada al cielo y levantan las manos, se ve bonito. Pero como cristianos, de vez en cuando nos toca poner los pies también en la tierra. Y ahí es donde tenemos que santificarnos.
poner los pies en el suelo. Entonces la santidad del pueblo y la nuestra tiene que ver con ¿qué? El estilo de vida. Purifíquense, prepárense. Su estilo de vida tiene que cambiar porque vamos a entrar con maravillas a una nueva dimensión, a una nueva forma de vida, a nuevas cosas. Por eso se resume esto en una forma de vivir distinta. Es decir, le está diciendo Josué al pueblo, ustedes tienen que vivir de una forma distinta. Ya olvídense de ese pasado. Van a entrar y van a empezar a ver maravillas. Entonces su forma de vivir debe ser diferente a los otros pueblos. No por eso queda ahí no como una casualidad cuando el Señor incluye y resume en el Sermón del Monte una palabra muy bonita, Mateo 6:8, que dice así: no seas como ellos. Eso es purificarse. Eso es santificarse. No seas como ellos. No seas como tus compañeros de universidad que no conocen la palabra de Dios. No seas como tus amigos. No seas como tu profesor que no conoce la palabra de Dios. No seas como el político que no conoce la palabra. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas. Incluso antes de ¿qué? De que se lo pidas. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Y esa es la santidad que Dios espera. Entonces, una de las mayores necesidades de la iglesia es esa santidad que es atractiva. No es legalista, no es atractiva. Es decir, ese estilo de vida que tiene ese señor, esa señora, ese joven, promueve, encarna, proclama los valores del reino. Su forma de hablar es diferente, su forma de actuar. Por eso, Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 17, dice: el reino de Dios es una fe que confía, que obedece, que busca la santidad. Dice, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. ¿Qué come este? A ver si es santo. ¿Qué come esta? Si es santa. ¿Qué hace este? No, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de ¿qué? De llevar una vida diferente. Bondadosa, paz, alegría en el Espíritu Santo. Todo eso lo promueve el Espíritu Santo. Entonces, una fe que confía, que obedece y que busca la santidad es lo opuesto totalmente a la fe mágica. Y escuchen esto claramente, con mucha atención. Porque la fe mágica raya en la superstición. ¿Y qué es eso de la fe mágica? Hoy en día hay muchos grupos cristianos que sin darse cuenta han convertido la fe en magia. ¿Y cuál es la diferencia entre la fe y la magia? La fe es servir a Dios. La fe es cuando yo tengo confianza, obedezco y cambio mi forma de vida porque yo le sirvo a Dios. Y dentro de la visión y la misión de nuestra iglesia tenemos la palabra servicio. Vivir para servirle a Dios, servicio. Y esa es la fe que promovemos nosotros como cristianos. Es la fe que me lleva a servirle a Dios. La fe mágica es diferente. La fe mágica se sirve de Dios. La fe mágica es la que me lleva a la iglesia
para poner a Dios como un camarero. Dame. Necesito esto, necesito aquello. Y otro por ahí le dice, declárelo, proclámelo, dígalo. Si usted lo repite, se va a hacer. Eso es fe mágica. Diga que va a tener la casa, el apartamento, el carro, la mujer, lo que sea, y repítalo y proclámelo y lo va a tener. Y dele y nada. A veces funciona, a veces no. La mayoría de las veces no, porque esa fe no es bíblica. La fe mágica se sirve de Dios, se aprovecha de Dios. Entonces, no podemos invertir los papeles. No es Dios quien está a mi servicio. Soy yo el que estoy al servicio de Dios. Por eso mi relación con Dios no es de tú a tú. Es de yo a tú. Yo soy yo. Dios es Dios. Y mi relación con Él es que Él no está a mi servicio, sino que yo estoy al servicio de Dios. Y cuando lo hago, Dios me bendice. Entonces, la historia de Israel, como la de la iglesia, nos muestra un gran peligro en convertir la fe en una transición espiritual con Dios. Ojo con eso, mi hermano. Una negociación tipo así. Yo te doy para que me des. Yo diezmo para que me des. Yo invierto mi vida para que me des. Yo hago esto para que me des. Y eso lleva a una progresiva decadencia espiritual. En la Edad Media, esa fe bíblica pasó a ser cada vez más algo utilitario y centrado en mí y en mis necesidades. Entonces Dios pasó a ser un camarero que me sirve lo que yo le pido. Entonces yo vengo a la iglesia para pedirle a ese camarero. Y esta fe es muy frágil y explica no pocos casos de crisis espiritual, porque resulta que Dios no es nuestro camarero. Pero la fe bíblica, la fe madura, es como Saulo cuando fue derribado del caballo en el camino a Damasco. ¿Qué dijo él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, usted va a pasar el Jordán que le toque pasar mañana o pasado mañana. Pero hay que hacerlo con una fe bíblica. Entonces, Dios es un Dios que provee. Y termino con esto. Dice la palabra allí que Dios le proveyó 3 grandes recursos. Yo les puse este título: las 3 P del cuidado de Dios. ¿Cuántos están contentos con el cuidado que le hace su esposa a usted? Muy pocos. Yo sí vivo agradecido por el cuidado de ella. Pero ¿cuántos de ustedes valoran el cuidado de Dios? ¿Cómo nos cuida Dios? Entonces yo hablo de las 3 P del cuidado de Dios. Número 1, P, provisión. 2. Número 1, presencia, perdón. Número 2, provisión. Y número 3, protección. ¿Me repiten esas 3 P? Presencia, provisión y protección. Josué 3:3. Y dieron al pueblo las siguientes instrucciones.
Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y sigan. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, nos da guía, nos da descanso y nos da bendición. Y en el versículo 10 dice: y en esto conoceréis, vean, versículo 10, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los heteos, a todos los enemigos. Palabras más, palabras menos, Él echará de delante de ustedes al cananeo. Cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, Él se encarga de todos nuestros enemigos. La segunda P, provisión. Verso 7. Y el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte. Eso es provisión, mire. Empezaré a convertirte. ¿En qué? En un gran líder. Eso es provisión. Miren estas personas que están aquí diciendo: pastor, acabe, que nos vamos, tenemos hambre. Que Oscar escuche esa voz que le dice: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. Esa es la mejor provisión. Pónganse de pie. ¿Cuántos escuchan esa palabra? A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder ante los ojos de todos los israelitas. ¿Sabe cuál es la mejor provisión? No es la plata, no son los negocios, no es la inteligencia suya. Es que el Señor te convierte a ti en un líder, a un hombre que cree, obedece, se santifica, decide ser diferente a los demás. Y obviamente el Señor nos protege. Y el Señor dice: purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias.